Hola, buenas tardes. Nuevamente soy Rosa Carballo y ahora vamos a hablar sobre estos eh, performance didácticos y qué tipo de estrategias y técnica didáctica vamos a plantear en esta pequeña clase que vamos a pedirle a nuestros docentes que hagan. ¿Ok? Entonces, empecemos con la metacognición. En realidad, esta página yo la voy a pasar a Word mucho más amplia, pero lo que quería comentar acá es que ellos hay cosas que no sabían de lo que son las competencias y que se imaginaban que en realidad se refería, no, yo me refería a cosas como competir entre ellos, ¿no? Y para mí también fue un gran aprendizaje darme cuenta cómo ellos, están formados a partir de la pedagogía por objetivos, no tienen ningún tipo de formación docente y por lo tanto repiten lo que a ellos captaron de sus propios maestros, incluyendo la mala relación con los residentes, ¿no? Y bueno, hemos hecho un proceso de análisis y yo me preguntaba, bueno, ¿con qué estrategia puedo trabajar? Y más que una estrategia, lo que hice fue empezar a tratarlos a ellos y hacerles ver que éramos adultos, que éramos cómplices, que teníamos que aprender juntos y que eso fue algo que nos ayudó muchísimo y que yo empecé a sistematizar y que nos ha generado mucha confianza, ¿no? Entonces, esta parte la vamos a plantar con más profundidad en el Word, donde va a estar el link que corresponde a este proceso, ¿ok? Bueno, entonces la clase que van a desarrollar es parte de un módulo que se llama Facilitar el aprendizaje y que busca la aplicación de casi todo lo que ellos han venido desarrollando durante los módulos anteriores, que es diseño de la formación, evaluación, etc. Y acá en facilitar el aprendizaje es más bien cómo planean, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que el resultado de aprendizaje y los criterios de evaluación que van a trabajar nuestros alumnos va a ser facilitar el aprendizaje y el desarrollo en grupo. Esto implica aclarar métodos para facilitar el aprendizaje, tener que tener muy claro cuáles son los resultados, implementar actividades, preparar los materiales, gestionar riesgos en el aprendizaje y el desarrollo grupal y elaborar un registro pues de todos los asistentes que ellos están atendiendo para después tener claridad respecto a las retroalimentaciones que deben generar y sobre todo a la organización de los portafolios de evidencia. Es decir, el facilitador siempre tiene que tener sus propias carpetas por alumno con todas las evidencias registradas, ¿no? Una de las cosas que debemos recordar para hacer este tipo de clases es que cuáles son los cambios en la función del docente y, y la función del aprendiz en esta relación de interacción que tenemos ambos. Por lo tanto, cuando diseñamos alguna actividad, o algún proceso, módulo o programa completo, no importa, tenemos que pensar en cuáles son y cuáles van a ser las responsabilidades del aprendiz y cuáles van a ser las responsabilidades de nosotros como formadores. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener presente de manera permanente. Partiendo de eso, de esta lógica, veamos nuestro plan de sesión. Ustedes ya elaboraron uno, recordemos eso, y vamos a ver cuál resultados de aprendizaje y criterios de evaluación ustedes van a proponer para desarrollar esta actividad que vamos a ver en estos momentos. Entonces, acuérdense, el plan de sesión es el que les va a ayudar a definir esta clase que ustedes van a retomar para impartirla y para hacer un proceso que queremos que hagamos, para reflexionar todos juntos, por supuesto. Entonces, vamos a facilitar el aprendizaje para desarrollar competencias técnicas y transversales con una actividad de aprendizaje. Esto lo hemos ya trabajado, pero ahorita lo vamos a recordar con mayor profundidad. Entonces, vamos a señalar, como lo habíamos hecho ya, que las competencias técnicas y las competencias transversales
no se dividen jamás, no se separan, son indivisibles, ¿no? Y por lo tanto, para poder analizar este proceso, vamos a usar la técnica del microfilms y ustedes van a buscar en la ficha técnica que corresponde a este módulo las estrategias, en la ficha técnica, perdón, de estrategias y técnicas didácticas, en qué consiste esta técnica didáctica que es el microfilm y sobre eso van a diseñar cómo van a aplicar la técnica, porque en esa ficha técnica sale perfectamente qué significa un microfilm, para qué sirve y cómo lo podemos aplicar. ¿Ok? Entonces, lo primero que van a hacer es analizar su plan de sesión y ver entonces seleccionando uno o más resultados de aprendizaje que puedan aplicarse en una sesión, no muy larga, por supuesto, ustedes tienen sesiones de 2 horas más o menos, ¿no? En esa sesión van a seleccionar estos resultados, van a preparar una clase, la van a impartir y van a filmarla. No tienen que tener un aparato muy complejo, ni un video, nada. Con su propio celular van a pedirle a alguien que los apoye y van a hacer este proceso de grabación de la clase que van a impartir. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Bueno, el propósito de esta clase es que puedan identificar y aprender qué son las competencias transversales y qué son estas indivisibles de las técnicas. Eso es lo que deben aprender sus residentes. Pero es importante que estos residentes se den cuenta de que existen y que se pueden desarrollar. Es decir, que no solo ellos tienen estas capacidades técnicas, que es lo que se les enseña permanentemente en la universidad cuando hacen la carrera, ¿no? Sino que también tienen estas competencias que son transversales y que se aplican en la vida y en el trabajo. Y que creo que ese es un punto sustantivo de comprender para que nosotros veamos cómo lo que nosotros aprendemos en el trabajo lo podemos aplicar en la vida y lo que aprendemos en la vida podemos aplicarlo en el trabajo. Es decir, este es un proceso de transversalidad y de transferibilidad de capacidades y conocimiento que no podemos nunca perder de vista. La segunda parte del proceso que van a realizar es revisar la filmación señalando que se van a identificar las competencias técnicas y transversales que se utilizaron, así como los conceptos y nociones que ellos tuvieron también utilizando en la intervención. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí tienen la posibilidad de ir vinculando teoría y práctica. Si, hacerlos reflexionar permanentemente sobre, a ver, qué conceptos utilizamos. Cuando nosotros hacemos una valoración anestésica, qué conceptos y qué aprendizaje y qué conocimientos estamos utilizando, ¿no? Hay un conocimiento importante, fórmulas de fármacos, por ejemplo. Entonces hay que hacerle ver a las personas qué es lo que estamos aprendiendo, cómo utilizamos los conocimientos en cada actividad. Y ahí también cuáles son las competencias técnicas, es decir, ahí donde son esas donde aplican los fármacos, son esas donde saben cómo registrar la información en un expediente clínico, etcétera, ¿no? Además de analizar con ellos estos aspectos técnicos, pues van analizando los resultados de aprendizaje, así como les vamos a mostrar en la siguiente lámina, ¿no? Para que ellos identifiquen esto es comunicación, esto es organización, esto es técnico específico de la disciplina, etcétera, ¿no? Al identificar las competencias que están aplicando, definen en conjunto qué conocimientos requieren adquirir para que puedan estas competencias aplicarlas en todo su esplendor, digamos, ¿no? Con mayor precisión y, por supuesto, con beneficio para el paciente. Registren sus reflexiones comprometiéndose a identificar qué competencias se están aplicando en la atención a un paciente, por ejemplo, y hay que compartirlo nuevamente con el grupo en la siguiente sesión. Esto de hacerlos ver qué es lo que están haciendo y para qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que hacen y cómo se vincula esto que aprenden con lo que hacen, cómo hay esa interrelación, es lo que va a generar un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más
integral, mucho más holístico y que además no es necesario estarlos motivando porque ellos solo se van a motivar al darse cuenta de estos elementos que estamos comentando, ¿ok? Bueno. Entonces, decíamos que habíamos puesto un ejemplo. Aquí está. Por ejemplo, realizar la evaluación del paciente de acuerdo con el tipo de procedimiento a llevar a cabo. Aquí hay competencias técnicas y organizacionales, es decir, competencias que son transversales. ¿Ok? Bueno, prepara los insumos, espacios y equipos para realizar la evaluación del paciente. Esto es técnico, pero también es comunicación y también es organizacional, ¿no? Después, informa al paciente sobre el procedimiento a realizar, explica al paciente la importancia de la información que le está solicitando y confirma que el paciente ha comprendido la información proporcionada. Eso es comunicación, totalmente comunicación. Pero aquí, para poder comunicarnos, tenemos que aprender métodos de comunicación. Y aquí también en la comunicación va conjuntamente con los métodos una serie de valores que implican la inclusión, es decir, en la propia comunicación, ¿no? Identifica las necesidades del paciente para llevar a cabo la evaluación, realiza la exploración física del paciente, cuidando la dignidad de este. Aquí vemos, hay aspectos técnicos, hay comunicación, hay toma de decisiones compartidas. Hay que tomar en cuenta que la decisión, las tomas de decisiones, sobre todo en los equipos interdisciplinarios del sector salud, son decisiones informadas pero también compartidas con el paciente, que es el punto crítico, ¿no? Y después registrar resultados obtenidos en la evaluación, pues es comunicación, pero también es organización, porque el registro es un proceso de organización y sistematizar las actividades que hacemos. Y esto implica procedimientos, ¿no? El respeto a ciertos procedimientos. Entonces, esto es lo que tienen que analizar con sus residentes para que se den cuenta cómo hay aspectos de organización, aspectos técnicos que son propios de la especialidad, comunicación, toma de decisiones, trabajo en equipo, es decir, una serie de competencias que son transversales y que las utilizan además en la vida y en el trabajo. Entonces, recordemos algo, siempre hay algo para recordar. Las competencias transversales y las competencias técnicas en realidad tienen una relación totalmente articulada, interactiva, dinámica, que no se divide jamás, ¿no? Y es eso, me acordé de unos ex equipos con los que yo he trabajado, que eran del sector turismo y los chicos hacían turismo de aventura y ellos me enseñaron qué significaban los colores en estas trenzas de escalamiento. Y entonces me pareció que era muy buen ejemplo mostrarles que una competencia técnica y una competencia transversal jamás se van a separar. Siempre son así, como un nudito que está fortaleciendo permanentemente lo que hacemos. En ese caso, lo que hacen en el turismo los escaladores, pero nosotros, en nuestro caso, cómo aprendemos, cómo enseñamos y cómo hacemos, cómo utilizamos nuestras capacidades, cómo sistematizamos nuestro conocimiento y cómo los aplicamos, ¿no? Entonces, estas competencias transversales son competencias transferibles entre sectores, entre ocupaciones, entre personas, entre niveles educativos. Solo cambian las complejidades, pero la competencia es la misma. ¿Ok? Entonces, van a cambiar funciones y contextos donde se aplican las competencias, pero no la relación entre estas. Esa será siempre interactiva, articulada, dinámica e indivisible. Y esto es lo que tenemos que explicar a nuestros residentes. Por eso es que se los he puesto en este momento. ¿Ok? Entonces, este tipo de actividad también la vamos a usar para la retroalimentación. Acuérdense, esta reflexión que vamos a hacer después del microfilm es también retroalimentarnos entre nosotros.
¿no? Entre los residentes y nosotros, entre los adscritos que estén participando, etcétera, ¿no? Entonces, cuidado con las premisas, pero más que las premisas, yo quisiera que tuviéramos cuidado con esto otro. Cuando nosotros hacemos una retroalimentación, no hacemos juicios ni adjetivaciones. Los juicios y la adjetivación no tiene sentido en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El juicio no enseña. La adjetivación no enseña nada. Es absolutamente esquizofrénico decirle a alguien que está todo bien y pedirle que repita lo que hizo. Oh, excelente, pero, y en el pero, paf, tienes que hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, la retroalimentación tiene que ser un elemento reflexivo que nos haga pensar a ambos. La retroalimentación positiva verdaderamente es esquizofrénica y la retroalimentación negativa generalmente es ofensiva. Por lo tanto, evitemos este tipo de cosas. La retroalimentación debe ser reflexiva permanentemente. Por lo tanto, la retroalimentación con el aprendiz es respecto a lo hecho, a las evidencias que genera y se relaciona con los resultados de aprendizaje y con los criterios de evaluación. Se identifican oportunidades de mejora del trabajo del aprendiz. La retroalimentación siempre es respecto a un resultado. No es respecto a las personas, es respecto a un resultado. Por eso es tan importante no adjetivizar, ¿no? No calificar esa retroalimentación, no etiquetarla. Simplemente es un hecho, un resultado que se logró, se cumplieron los criterios, no se cumplieron los criterios, las especificaciones, hay que mejorar, ¿qué es lo que hay que mejorar? Eso es lo que tenemos que plantear. Este video que ustedes van a hacer de esta clase, este microfilm, van a tener que buscar, pasarlo en un RAI, en cualquiera de los que ustedes consideren, y el link lo van a compartir con nosotros, guardando el video, lo van a compartir y van a integrar la retroalimentación de sus alumnos que después cuando vieron el video y esta retroalimentación a su trabajo también la van a entregar ustedes junto con la filmación. ¿Ok? En la hojita que nos pongan el link, ahí nos ponen también estos resultados. La filmación traten que no sea más allá de 15 minutos. A veces me han mandado filmación de clases de 2 horas y muy interesantes y yo me clavo con eso y me pongo a verlas y entonces, por favor, tengan compasión de su facilitador y hagan unas filmaciones más pequeñitas, ¿ok? Muchísimas gracias por ello y recuerden, siempre abrimos la puerta, comentemos nuestras dudas, siempre, siempre para que nosotros aprendamos todos juntos. Muchas gracias.